Mi nombre es Carlos José Rodríguez Hoyos, soy docente del Diplomado en Liderazgo Juvenil para la Incidencia Política que se ha implementado en el marco de la Subvención Juventud Gestora de Cambio y he estado al frente de la sesión de construcción de paz. La construcción de paz se puede entender como un conjunto de iniciativas de múltiples actores que tienden hacia diversos objetivos relacionados con la paz. Cuando decimos diversas iniciativas, tenemos que entender que existen iniciativas del nivel de gobierno, iniciativas del nivel de las instituciones e iniciativas de nosotros como sociedad civil, y que tienden a diversos objetivos que en últimas buscan la paz. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que entendemos por paz. Cuando hablamos de múltiples actores, entonces nos estamos refiriendo a que la paz no solamente se construye con actores que nosotros consideramos expertos en temas de paz o de violencia, es decir, la academia o los altos consejeros de paz como los tenemos en Colombia, sino que también las y los jóvenes, consejeros y consejeras de juventud, miembros de plataformas juveniles o jóvenes que no están asociados, estos aportes también van a ser importantes en la construcción de paz. Entonces, este tipo de iniciativas están orientadas desde el alto gobierno principalmente a buscar el cese al fuego definitivo con grupos armados violentos, ¿cierto? Grupos que en Colombia, por ejemplo, podemos equiparar con las FARC o la guerrilla del ELN o del M-19 o con grupos que hacen parte de otro tipo de violencias como los paramilitares o los que surgen después del proceso de desmovilización. Entonces, un primer énfasis cuando hablamos de construcción de paz lo podemos encontrar en las negociaciones que adelanta el alto gobierno con grupos al margen de la ley que se dedican, por ejemplo, o que delinquen en el marco de un conflicto armado interno como el que ha vivido Colombia. Pero ese es un nivel, ¿no? Hay otros niveles de construcción de paz que tienen que ver con crear condiciones para que ese conflicto armado interno, que una vez ha cesado, como en el caso del acuerdo de paz de 2016 que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, una vez ha cesado, comienzan una serie de acciones que involucran una serie de instituciones y a ciudadanos y a ciudadanas en torno a temas no ya de negociación para que el conflicto acabe, porque ha acabado el conflicto entendido como violencia directa, sino que van a buscar que no se repita esas condiciones o no se repita ese conflicto armado. Y ahora me refiero a las acciones que emprenden las instituciones, por ejemplo, para garantizar derechos en aquellos territorios donde el conflicto ha sido más acuciante, donde el conflicto se ha sentido con mayor fuerza, o como en palabras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto ha escalado más o ha sido más denso. Entonces, si vemos sectores o territorios como el sur de Córdoba, donde el conflicto ha sido bastante acuciante, vienen las instituciones del Estado y el mismo gobierno a garantizar o a generar condiciones para que no se repita ese conflicto. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Pues los expertos le han dado el nombre de garantías de no repetición y tiene que ver con todas las intervenciones del gobierno, como por ejemplo inversión en infraestructura, desestigmatización del rol o del papel de las y los campesinos, inversión en infraestructura productiva, inversión en educación, inversión en salud, diálogos para que haya una mayor cohesión social, garantías para que la oposición pueda ejercer su derecho político a la misma. Y en el caso de los jóvenes, pues esa inversión tan necesaria en temas de salud, en temas de educación, de acceso a la recreación, a la cultura y el deporte, para que, en palabras muy coloquiales, los jóvenes no tengan ningún pretexto o ninguna razón justa para dedicarse a la guerra y sí tengan muchísimas razones para poder emprender un proyecto de vida dentro del marco de la democracia. Pero ojo, estas condiciones que son de carácter socioeconómico también están acompañadas de condiciones de carácter institucional. En esta lógica, entonces, entendemos que el principal actor cuando hablamos de construcción de paz desde esta perspectiva es el mismo gobierno que decide, amparado en el derecho constitucional, a emprender unas labores de diálogo con grupos armados ilegales, evidentemente. Y luego de esto hay todo lo que se llama una arquitectura institucional, es decir, una cantidad de instituciones que o se crean o se fortalecen o asumen nuevas responsabilidades en aras de garantizar aquello que ha sido pactado. Un ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En el sur de Córdoba, que es la región donde se ha desarrollado esta subvención, pues como en otras regiones del país, llamadas regiones PEDET, se está implementando un programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. No voy a entrar en el detalle de si se está haciendo bien o se está haciendo mal.
pero está contemplado dentro del acuerdo de paz, dentro de ese pacto al cual se llegó entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, se llegó a esa responsabilidad que asume el gobierno nacional de implementar este programa, que lo que busca es, como les decía, generar condiciones para que las familias campesinas abandonen esa cultura de la ilegalidad a la cual se han visto abocadas, no lo han hecho porque quieran o porque sean delincuentes, sino porque se han visto obligadas por diversos factores. Uno de los factores tiene que ver con el constreñimiento del cual son motivo por los grupos armados ilegales, es decir, son obligados a cultivar, por ejemplo, coca, o son obligados a dedicarse a la minería ilegal. Y el otro factor que pudo haberlas llevado a estas familias campesinas a cultivar o a realizar cultivos ilícitos tiene que ver con las pocas oportunidades que tienen ellas de salir adelante o de generar condiciones de desarrollo humano digno con los cultivos tradicionales. Entonces uno se pone a pensar, si un kilo, por ejemplo, de hoja de coca cuesta, qué sé yo, 100.000 pesos, y un kilo de yuca cuesta solamente 10.000 pesos, y es mucho más fácil cultivar coca que yuca, pues para uno garantizar una mejor calidad de vida, aparte de esa obligación que tiene, ¿no?, con los grupos armados ilegales, a la que se ven abocadas las familias campesinas, pues uno decide también irse por los cultivos ilícitos. Entonces, un programa de sustitución de cultivos ilícitos tiene que tener en cuenta no solamente el aspecto legal, es decir, no tipificar como delito las acciones que emprenden las familias campesinas porque entienden las variables sociales que las llevaron a convertirse en cultivadores de coca, sino también en alternativas económicas que les permitan a ellos pasar de esa economía de delincuencia a una economía tradicional, pero que se ajusta también para ellos y ellas. Pero la apuesta del gobierno no solamente tiene que ser desde el ámbito de lo productivo y desde el ámbito de lo legal, sino también en crear esas condiciones para que las familias campesinas no tengan que salir de sus entornos rurales a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades como Montería o de los municipios como Montelíbano o Puerto Libertador, que son los municipios con mayor recepción de población desplazada a causa de la violencia o por factores climáticos o por factores productivos o económicos. Entonces estamos hablando de un primer momento en el que es el actor llamado Estado el que interviene con otros actores para garantizar que el conflicto no se repita. Pero en el caso de organizaciones no gubernamentales, de iglesias, de universidades, de escuelas, hay un sinnúmero de iniciativas, incluso medios de comunicación o colectivos de jóvenes, un sinnúmero de iniciativas que se toman precisamente para reforzar esa premisa indispensable, y es que la paz es un asunto de todos y todas. Cuando decimos esto es que no es un asunto solamente del alto gobierno. Pienso en esto, por ejemplo, en iniciativas de algunas organizaciones como un abrazatón, ¿cierto? Cuando llegó población migrante venezolana a Bogotá, algunos sectores de la sociedad civil se reunieron para emprender un abrazatón, que no era más que una forma de acercarse y de acoger a estos migrantes venezolanos. ¿Cierto? Que todos sabemos están estigmatizados como personas que son de pronto ladronas o por ser pobres son delincuentes. Entonces lo que se quería era recibir al otro ser humano que viene de una situación humanitaria bastante difícil a una ciudad tan dispersa y tan caótica como puede ser Bogotá. Entonces tuvo dos componentes, un componente caritativo o humanitario que consistía en llevar productos de primera necesidad o lencería o colchas o sábanas para el frío citadino, y también un proceso simbólico que en eso consistía principalmente el abrazatón, y era abrazar al otro físicamente y digamos divulgar esta estrategia o esta iniciativa para, a través de este mensaje poderoso de la acogida, decir: las personas que están acá no tienen la culpa de la situación que los ha llevado a la migración, sino que son personas como tú y como yo que merecen un trato digno, un trato humanitario, un trato afectuoso, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de una iniciativa del alto gobierno, pero sí estamos hablando de mensajes poderosos que desde la sociedad civil se está enviando a la misma sociedad e incluso al mismo gobierno para decir que detrás del conflicto lo que hay es una serie de vulneraciones a sujetos de derecho y una serie de vulneraciones a ciudadanos comunes y corrientes o a personas del común. Y que ese mensaje debe ser poderoso porque nos debe llevar a nosotros a replantear nuestras relaciones. Entonces, cuando hablamos de construcción de paz, estamos hablando de acciones legales, de acciones políticas, de acciones económicas, pero también de acciones simbólicas y de acciones humanitarias que nos lleven en definitiva a vivir en un mundo mejor, sea cual sea. Un tercer nivel en este proceso de construcción de paz, no menos importante que los otros, tiene que ver con esas condiciones o garantías de no repetición asociadas a los temas de justicia, verdad, memoria y reparación.
El tema de la justicia es un tema un poco escabroso porque nosotros esperaríamos en una visión tradicional del trámite de los conflictos o de la resolución de los conflictos que aquellas personas que hayan cometido delitos o infracciones al derecho, a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario fueran castigados con penas intramurales, casi que como una especie de Jesucristo. Tendríamos que decirle a todas estas personas crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿cierto? Como buscando que se cumplan unas penas entre más duras mejor y que vayan de acuerdo con el daño causado. Pero como la construcción de paz se da en un marco de justicia transicional a la cual le interesa más generar esas condiciones de no repetición y lograr la verdad y la reparación integral de las víctimas más que las penas, entonces este tema de la justicia, aunque un poco escabroso, digamos que se soluciona teniendo en cuenta que aquellas personas que han sido considerados victimarios o delincuentes o sí, personas que infringieron los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, hacen parte entonces de toda una apuesta de construcción de paz. Entonces pasamos de personas que acostumbraron o que estuvieron durante mucho tiempo causando daño a esas mismas personas en un proceso de reincorporación que ahora aportan a la paz. De eso se trata la justicia, ¿no? De crear unas condiciones de este tipo. El otro elemento tiene que ver con la reparación y aquí el Estado colombiano así ha, digamos, avanzado bastante en el tema y lo que busca básicamente es llegar a una situación en que las personas que han sido víctimas del conflicto armado tengan garantizados sus derechos hayan sido restablecidos en el caso de los derechos civiles y políticos o restituidos en el caso de los derechos económicos. Es decir, que aquellas personas que no podían seguir ejerciendo su liderazgo en una comunidad determinada porque fueron amedrentados o tuvieron que desplazarse a causa de algún actor armado, puedan seguir desarrollando su proyecto de vida de la mano de ese liderazgo político que estaban ejerciendo. Personas que perdieron sus tierras o tuvieron que separarse de sus familias a causa de un fenómeno como el desplazamiento, puedan volver a su tierra en unas condiciones dignas y puedan volver a encontrarse con sus familias en unas condiciones de seguridad. Cuando hablamos de verdad, pues también es un tema escabroso porque parece que la verdad fuera única, ¿no? Como que hubiera un solo relato que contar y pasó esto y no hay otros relatos, no hay otras voces que escuchar. Pero la verdad es todo lo contrario a la unanimidad o la univocidad. La verdad se compone de relatos múltiples de todas aquellas personas que hicieron parte o no del conflicto armado, de aquellas que consideramos victimarios y especialmente de aquellas que consideramos víctimas. En un relato sobre la verdad tenemos que escuchar todas las voces por incómodas que nos parezcan. No significa que las vamos a aceptar, pero toda esa mezcla de imágenes y de voces que se nos vienen desde diversos puntos de vista nos van a ayudar a entender fenómenos tan complejos como la guerra. Y la memoria precisamente va amarrada a la verdad porque es la manera de traer al presente sucesos del pasado. Podríamos decir en palabras de algunos autores que no se trata de una verdad completa, es decir, el hecho de yo recordar lo que sucedió no significa que haya sido así como haya pasado, sino que pasó, pero también por el tamiz o por la perspectiva que yo le doy a ese pasado. Un pasado de dolor, un pasado de rencor o un pasado de esperanza. Entonces, la memoria no es más que traer al presente, con las condiciones que tengo yo y el presente, relatos del pasado, que pueden ser muy auténticos o que pueden estar bastante sesgados. Pero que es importante, ¿no? Hay un dicho bastante extendido y es que el que no conoce la historia tiende a repetirla. Lo mismo sucede entonces con procesos de verdad y de memoria. Es importante saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué debemos hacer para que no se repita, quiénes estuvieron involucrados y qué tipo de responsabilidades tuvieron, precisamente para crear condiciones que nos lleven a que nunca más la guerra se pueda dar. Evidentemente, pues en este tema de la construcción de paz es también importante el aporte que realizamos nosotros como personas comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, las labores que realizan las academias a través de investigaciones, a través de sus procesos de proyección social, las organizaciones no gubernamentales, las agencias de cooperación internacional como lo es USAID, o también de manera muy especial las iglesias de cualquier tipo de denominación, especialmente en procesos de memoria, en procesos de acompañamiento de las comunidades, en procesos de sanación y de perdón y en procesos de reparación simbólica. Es importante que todos y todas construyamos la paz desde las acciones que nosotros hacemos, entendida esta no solamente como la garantía de los derechos humanos, sino también como la vivencia sabrosa, la vida sabrosa, allí en el lugar donde nosotros nos encontremos. Bueno, este es uno de múltiples enfoques desde los cuales podemos acercarnos a la construcción de paz. Evidentemente hay unos enfoques centrados en el ser, otros enfoques centrados en lo legal, por ejemplo, pero quería compartir con ustedes este enfoque desde los tres niveles
que nos está planteando un autor como Jean-Paul Lederac, que entre otras cosas, un dato curioso, fue uno de los asesores del gobierno Santos dentro del proceso de negociación con las FARC-EP. Recordemos esos tres grandes niveles: el nivel del alto gobierno, que busca el cese definitivo de hostilidades con grupos armados ilegales; ese nivel institucional, que busca generar garantías para la no repetición; y ese nivel de iniciativas ciudadanas de nosotros como ciudadanos de a pie, orientadas también a fortalecer procesos de memoria, de verdad, procesos de reconciliación, de reparación integral y de justicia. Creo que la labor de las y los consejeros de juventud, específicamente aquellos que hacen parte de los territorios PEDET, tiene que ver precisamente con esas condiciones o garantías de no repetición, especialmente aquellas condiciones de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural, para que las y los jóvenes puedan vivir sabroso, puedan vivir su proyecto de vida en condiciones de seguridad, pero también de garantías plenas de derechos. Yo creo que es un gran aprendizaje para las y los consejeros municipales de juventud de los territorios PEDET, el hecho de poder leer el acuerdo de paz, de hacer seguimiento a su implementación y de mirar cómo las acciones de gobierno puedan contribuir a la puesta en marcha de este acuerdo de paz.